Paz, hermanos y hermanas. Una vez más, hermanos, sin duda alguna es una bendición de parte de nuestro Dios estar en este lugar a esta hora, ¿verdad? Donde a esta hora estuviéramos en casa durmiendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos tiene aquí en este lugar y agradecidos con Dios por todo ello, ¿verdad? Solamente pidámosle a Dios que nos dé fuerzas, valor para poder amanecer. Ya vamos pasándolo más, ¿verdad? Pero aún nos falta, pero si somos valientes, pues vamos a llegar al final. Vamos a meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios. Busquen en su Biblia, hermano, el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Dicen un amén cuando lo tengan, hermanas y hermanos. Dice la palabra de Dios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A qué iglesia le fue dado estas palabras? A la iglesia de la Odisea. Le vamos a dar título a esta reflexión, hermanos, de esta hora. ¿Crees tenerlo todo? Porque eso era lo que creía, hermano, muchos de la iglesia de la Odisea, que lo tenían todo. Pero Dios conocía, hermanos, su corazón, su mente, ¿verdad? Pero ellos mismos se engañaban, hermanos, quizás creyendo que lo tenían todo. Pero Dios dice en el verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hablando, hermanos, de la riqueza, vamos a ver, hermanos, vamos a hablar de la riqueza material primeramente, ¿verdad? Porque sin duda alguna, muchos de los hermanos de allá de la iglesia de la Odisea, pues, eran ricos, creían que eran ricos materialmente. Y vamos a hablar un poco de ello, ¿verdad? Y muchos creían que lo tenían todo, que no tenían necesidad de nada, porque poseían muchas cosas, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, la gente ha poseído muchas cosas materiales buenas, ¿verdad? ¿Como qué? Como el oro, como la plata, y muchas cosas, hermanos, que ellos habían tenido y creían que lo tenían todo, ya que no necesitaban nada más. Y mucha gente, pues, quizás sentía envidia por ellos, como en estos tiempos, ¿verdad? Sentimos también nosotros lo mismo por aquellos que prosperan, ¿verdad? Que aún no le sirven a Dios, no temen a Dios y prosperan, ¿verdad? Y nosotros por ahí pues caemos en esa tentación de que nos da envidia, nos dan celos y muchas cosas más. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos, de los impíos? Dice Job, ¿verdad? Job capítulo 21. Vamos a ver qué nos afirma Job en el capítulo 21. Job, hermanos, afirma la prosperidad de los impíos. ¿Cómo es que ellos prosperan, hermanos, sin tener temor de Dios, sin servirle a Dios? Pero ellos prosperan en gran manera.
Dice Job, capítulo 20, de 7 en adelante. Porque viven, dice, los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas, dice, están a salvo del temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros, dice, engordan y no fallan. Engendran, perdón. Sus toros, dice, engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus polluelos, dice, pequeñuelos como manada. Y sus hijos andan saltando al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará? Que oremos a Él. He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Hasta ahí, hasta el verso 16, hermanos. El verso 17 dice, oh, cuántas veces la lámpara de ellos, de los impíos, es apagada, y viene sobre ellos su quebranto. Dios en su ira les reparte dolores, serán como la paja delante del viento. Entonces, hermanos, hablando de las riquezas materiales, Job afirma, ¿verdad?, que los impíos prosperan. Y nosotros que le servimos a Dios, nosotros que estamos ahora hasta esta hora aquí, y si Dios nos permite, vamos a amanecer, no prosperamos en riquezas materiales, podemos decir así, ¿verdad? Y a veces nos da como no sé qué ver, ¿verdad?, a los que no le sirven a Dios, que prosperan. Tienen buenos carros, buenas casas, buenos terrenos. Y nosotros, nada. Y trabajamos duro igual que ellos, o a veces más aún que ellos. Y no prosperamos. ¿Por qué será? Pero así es, ¿verdad? La realidad que así es. Y entonces por ahí, hermanos, pues entramos en celos, entramos en iras, ¿verdad? Hasta quizás podemos cuestionar a Dios, que por qué nosotros no prosperamos y los impíos sí prosperan. El ser humano, hermanos, déjeme decirle que no siempre está conforme con lo que tiene. La realidad es esa. No siempre está conforme con lo que tiene. Tenemos una buena casa, el vecino tiene otra mejor, nosotros queremos otra mejor también. Y a veces nos ponemos en competencia con ellos. Un buen carro, y nosotros no tenemos uno bueno. Nos ponemos también en competencia con ellos. Y los impíos, hermanos, prosperan en gran manera, ¿verdad? Porque lo vemos con nuestros propios ojos. Pero ¿qué es lo que no saben ellos? Que lo que sabemos nosotros, o lo que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios, lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice, hermanos, Eclesiastés, capítulo 1, verso 1 al 8? Eclesiastés, capítulo 1,
verso 1 al 8. ¿Alguien lo encuentra, hermanos? ¿Le puede dar lectura? Palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levantará. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, ni lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Amén. ¿Qué son las riquezas materiales entonces, hermanos? Son vanidad, dice, de vanidades. ¿Saben los impíos eso? Quizás algunos saben, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos quizás no lo sabe. Pero realmente, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que las riquezas materiales es vanidad de vanidades, ¿verdad? ¿De qué sirve acumular tantas cosas materiales? ¿Verdad? De nada nos sirve. ¿Por qué? Porque el día que muramos, todo se queda. Hace unas semanas visitamos a una familia, hasta hermano Josías fue allá en Dover, ¿se acuerdan, hermanos? Hermano Josías. Pues el muchacho que murió estaba joven, tenía como 43 años quizás. Tenía muchas posesiones materiales, ¿no? Tenía casas, aquí quizás tenía 3 casas. Allá en Guatemala pues tenía muchas cosas también. Tenía muchas casas, terrenos. Y en la familia pues una hermana de ellas reconoció y dijo: ahora entiendo, dijo, ¿de qué sirve, dice, tanta posesión en este mundo? Si el día que uno se muere, se queda, ¿verdad? ¿Por qué se afana uno por tener tanta cosa material si todo esto se va a quedar? Ahí mismo, Eclesiastés capítulo 5, verso 10 en adelante, dice: el que ama el dinero, dice, no se sacia, no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, dice, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño, dice, del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico, dice, no le deja dormir, la abundancia. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho? Estamos pensando que nos van a entrar a robar, ¿verdad? Y así es el rico, hermanos. Realmente el rico no duerme. Quizás duerme, pero poco, pensando que un día no pensado lo van a llegar a atacar y le van a robar lo que tiene. Y esa es la realidad, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, nos enseña muchas cosas buenas, ¿verdad? A cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hemos creído en Dios, que hemos creído en su palabra, ¿verdad? Nos enseña muchas cosas buenas. ¿Qué nos enseña Salmo 37? Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino y por el hombre que hace maldades. Verso 16: mejor es lo poco del justo, dice, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Entonces, hermanos, el Salmo 37 nos enseña de que no nos debemos de impacientar por los que prosperan, ¿verdad? Pero a veces muchos de nosotros quizás no soportamos, ¿verdad?, ser pacientes, sino que nos impacientamos, ¿verdad? Nos ponemos impacientes por ver a aquellos que prosperan y hacen lo malo delante de Dios y llegan a obtener muchas cosas. Pero el Salmo, hermano, nos está enseñando, ¿verdad?, de que cuál es el camino, cuál es el fin del camino de los malos y cuál es el camino de los que somos pacientes, ¿verdad? De los que debemos de esperar en Jehová. Dice que debemos de confiar en Jehová, pero hay dos cosas ahí. ¿Qué debemos de hacer? Dice, hacer el bien, ¿verdad? Apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros le pedimos a Dios y sabemos esperar, Dios nos va a escuchar y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero debemos de saber también pedir a Dios, ¿verdad?, lo que necesitamos, porque Dios conoce nuestra necesidad. Y si nosotros le pedimos cosas que no necesitamos, Dios no nos las va a conceder, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. También un consejo, hermanos, que nos da el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. Filipenses capítulo 4, ¿10 al 13? sí. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga, dice, escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, dice, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. Ahora la pregunta sería: ¿nosotros nos conformamos con lo que se conformaba el apóstol Pablo? A veces no, ¿verdad? A veces tenemos y queremos más y queremos más y más y nunca nos conformamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros debemos ser conformes con lo que Dios dé a cada uno de nosotros. Si Dios nos ha bendecido, hermanos, con bienes materiales, ¿qué debemos de hacer? Darle gracias a Dios por ello. Debemos de darle gracias a Dios. Nos ha bendecido, podemos decir, una casa,
un carro, un terreno, dinero quizás. No importa cuánto sea, no importa. Debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Si lo vemos, que es bendición de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros con mi esposa tenemos una camioneta que tenemos como más de 10, 11 años de tenerla. Los hermanos de ella le dicen, Ángela, dice, ya es tiempo que cambie su camioneta, dice. Mire, ya está muy viejita, dice. Dice, vergüenza le debería de andar, dice, andar en esa camioneta. Ni llave tiene. Ni llave tiene. La arrancamos con cualquier cosa, hermanos. Cualquier llave, un desarmador, un cuchillo, con lo que sea la arrancamos. Pero le digo yo a mi esposa, lo que ellos no saben, dice, que un carro nuevo, ¿qué es? Para nosotros, ¿qué es? Vanidad de vanidades. Quieren que estaban felices de morirse en la pandemia porque así habían chupado todo su dinero. La lástima que da que yo no me había gastado mi dinero. A todos los hermanos de ese. Entonces, hermanos, pues ellos, eso es lo que piensan. Que el bienestar, hermanos, es estar bien económicamente, es tener cosas materiales, disfrutar la vida. Y eso es todo para ellos. Eso es creer tenerlo todo. Eso es creer gozar de todo. Pero realmente no es así. Realmente, hermanos, las riquezas materiales no es tenerlo todo. Nos ayudan, sí, a vivir, a sobrevivir, nos ayudan. Pero realmente no es todo lo que necesitamos para obtener lo más principal, que es la vida eterna. No es eso lo que necesitamos. Si eso fuera lo que necesitáramos, hermanos, quizás todos nos esforzaríamos en trabajar arduamente y poder comprar la vida eterna. Pero realmente no es eso lo que necesitamos. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2, versos 15 y 17? No améis, dice que Al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué cosas están en el mundo? Son muchas, ¿verdad? Pero entre ellas está las riquezas materiales. Entre esas cosas, hermanos, están las riquezas materiales. Y a veces nos sucede que nosotros amamos más las cosas materiales y amamos al mundo más que a Dios. Vamos a ver, hermanos, la insensatez de las riquezas. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, verso 13 en adelante. Cuando lo tengan, dicen un amén, hermanos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma,
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, ¿qué le dijo? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no rico para con Dios. Esa es la insensatez de la riqueza. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, verso 13 en adelante también? Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es de vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en lugar de eso, deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Nosotros hacemos nuestros planes, ¿verdad? Le pedimos a Dios, Dios bendice mis planes. Y le pedimos mucho a Dios. Y no hay respuesta de Dios. ¿Por qué será? Porque son nuestros planes, ¿verdad? No son los planes de Dios. En vez de eso deberíamos decir, Dios, bendice tus planes que tienes para mí. Dios, haz realidad los planes que tú tienes para conmigo, para con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros le ponemos nuestros planes a Él. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Nosotros pensamos en lo material y no pensamos en lo espiritual, ¿verdad? Por eso es que Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Qué debemos de buscar nosotros entonces, hermanos? Debemos de buscar las riquezas de Dios. Las riquezas espirituales, no las riquezas materiales, ¿verdad? Si en verdad queremos obtener salvación y vida eterna. Ya hemos obtenido perdón de pecados, pero aún no hemos obtenido la salvación y la vida eterna. Debemos de buscar, hermanos, las riquezas de nuestro Dios. ¿Cuáles son esas riquezas, hermanos, que Dios nos ofrece? Son muchas, porque su palabra nos enseña de que hay muchas cosas que Dios nos ofrece a través de su palabra, ¿verdad? Mateo 16, ahí vamos a ver unas de las muchas riquezas que Dios ofrece a cada uno. Y no son riquezas materiales, sino que son riquezas espirituales para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Mateo capítulo 16? Verso 25 y 26. Porque todo aquel dice que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará, dice el hombre, si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay una riqueza aquí que nos ofrece Dios, que nadie nos las puede ofrecer. ¿Y cuál es ella, hermanos? La vida eterna. ¿No es una riqueza esa, hermanos, de parte de nuestro Dios? Para cada uno de nosotros. Es una riqueza, hermanos, que nadie nos la puede ofrecer.
sino solamente Dios a través de su palabra. Ahora, hermanos, ¿en qué se basan las riquezas de Dios? Verdaderas. Vamos a ver en la Biblia a qué se basan las verdaderas riquezas de parte de nuestro Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios capítulo 13, verso 1, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay otras riquezas, hermanos, de parte de nuestro Dios. ¿Cuál era? Salvación. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, en nosotros también debe ser una riqueza de parte de nuestro Dios. Una riqueza que no es material, una riqueza que viene de parte de nuestro Dios y es útil, hermanos, para obtener la vida eterna. Santiago capítulo 2, verso 5. Santiago capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice? Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí hay otra riqueza de parte de nuestro Dios para nosotros. ¿Cuál es? La fe, Herederos del reino. ¿verdad? La fe. Si somos ricos en fe, hermanos, tenemos todo, ¿verdad? Tenemos todo. Ahí sí podemos creer y podemos decir que tenemos todo, ¿verdad? Pero si no somos ricos en fe, no somos ricos en el Espíritu de Dios, no somos ricos en creerle a Dios, que Él nos dará salvación y vida eterna, estamos pobres aún, estamos engañados, como estaban los hermanos de la iglesia de la Odisea que creían tener todo, pero la verdad no tenían nada. Vamos a ver otra riqueza de nuestro Dios. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 18 al 20. Ahora nosotros, ¿cómo le creemos a Dios? Que Él nos da estas riquezas a cada uno de nosotros. Dice Hebreos capítulo 6, verso 18 al 20. Para que por dos cosas, dice, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cumplirá Dios con nosotros? Amén. Porque Él lo ha prometido y fiel es Dios, ¿verdad? Dios, es imposible, dice, que Dios mienta y que no cumpla con lo que ha prometido. Así que, hermanos, debemos estar seguros con lo que Dios ha prometido, porque Dios
lo cumplirá a cada uno de nosotros. La Biblia también nos enseña, hermanos, de un hombre que le pidió dos cosas a Dios. ¿Quién era? Agur. ¿Qué le pidió a Dios? No pobreza ni riqueza. Le dijo a Dios, dos cosas te pido, no me las niegues antes que muera, dice. No me des pobreza ni riqueza, porque si me das riquezas, dice, puede hacer que te niegue, que me olvide de ti. Y si me das pobreza, dice, pueda que vaya y hurte o robe. Manténme, dice, del pan necesario para poder sobrevivir. Pero realmente nosotros, hermanos, muchas veces no nos conformamos con el pan necesario, sino que realmente, pues, entre más, hay un dicho que dice que entre más tenemos, más queremos, y es una realidad. Hay una advertencia, hermanos, para que los que realmente, pues, busquen o busquemos las riquezas materiales, ¿verdad? Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6 al 10. ¿Qué dice? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. ¿Qué hace la riqueza material en el ser humano entonces? Nos extravía, ¿verdad? Y nosotros, si queremos las riquezas materiales, nos podemos extraviar, ¿verdad? Del camino que hemos elegido, del camino que llevamos. Sería en vano, hermanos, estar aquí aguantando sueño, ¿verdad? Si queremos las riquezas materiales. Así que, hermanos, pónganse de pie. Vivamos, hermanos, no poniendo nuestras esperanzas en las riquezas terrenales, sino pongamos nuestra esperanza, hermanos, en las riquezas espirituales que Dios nos ofrece. Vivamos sabiamente, hermanos, sirviéndole a Dios, conformes con lo que Dios nos da o nos ha dado a cada uno de nosotros. Y de esa manera, hermanos, pues alcanzaremos vida eterna cada uno de nosotros. Que Dios añade bendición a su santa palabra y paz a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos.